Una noche, ateos y no ateos. Gracias a los que continúan en este conversatorio. Seguimos en el mismo tema. ¿Y cómo es Dios? Tercera parte. Así que bienvenidos. Muchas gracias a la gente que se conecta. Muchas gracias a la gente que busca aportar. Ahora ayúdenme con algo. Toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse. Denle me gusta cuando les salga el mensaje en la parte inferior. Denle me gusta al canal, ¿sí? Y no te olvides seguirme en YouTube. Suscríbete. Dale botoncito en suscribir. ¿Para qué? Para que el momento que yo suba las conversaciones, pues te haga un recuerdo y puedas verlo completo o desde donde te quedaste. El tema de esta noche. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Cuéntenos. Voy a tomar la sugerencia en esta tercera parte y última que me han dado nuestros amigos en los comentarios, por favor. Me dicen que ponga un tiempo. En los comentarios mismo, hasta que se siga conectando la gente, voy a escucharles. ¿Les parece 3 minutos por persona que nos digan cómo es Dios? ¿Listo? Habrá preferencia, lógicamente, a las personas que manden regalos. Sí, habrá preferencia y tendrá sus 3 minutos para que puedan explicarnos, porque en realidad no ha alcanzado en las otras conversaciones porque nacen preguntas y parte de eso a que he querido transmitir esas preguntas a la mayoría de la gente. 5 minutos nos dicen. ¿Qué dicen? 3 o 5. En los comentarios les veo 3 o 5 minutos para explicar cómo es Dios y responder una pregunta. ¿Listo? Entonces, de esa manera pueden responder preguntas y de esa manera mucho, 2 nomás, 10 minutos, no, 10 minutos es demasiado, no voy a avanzar con gente. 3 o 5. Ayúdenme con eso. Hasta eso, yo sigo poniendo el cronómetro acá. Para las personas que conocen, va a ir el gallito para poner el tiempo respectivo. Temporizador, 5 minutos. Este va a ser el sonido. Para indicar que se ha acabado el tiempo. Perfecto. Entonces, la pregunta de esta noche. ¿Cómo es Dios? Ahora, para los que se están conectando, ayúdenme a compartir y ayúdenme a tocar la pantalla hasta que el dedo se les canse. No les cuesta nada. De esa manera, pues seguimos avanzando y para que llegue a más gente y a los que se desconectaron, pues se vuelvan a conectar para seguir escuchando las respuestas que hemos tenido hasta ahora. Esta es la tercera parte. Recuerda, si no viste las 2 anteriores partes o no puedes quedarte hasta el último de esta, después todo esto se sube a mi canal de YouTube. Así que en YouTube puedes seguirlo, puedes verlo, puedes ir escuchando en el auto, puedes ir escuchando en cualquier momento, te pones tus audífonos y escuchas a los creyentes explicándonos o explicándole a un ateo cómo o qué es Dios. Así que bienvenidos y buena noche. Voy a comenzar en orden, así que les pido de favor por última vez, 3 minutos por cada uno explicando cómo es Dios o 5 minutos por cada uno explicando cómo es Dios. Bueno, al parecer 5 minutos es lo que la mayoría pide. Así que bienvenidos.
Al cobarde de Alex 745 que pidió debate y nunca se presentó, conéctate ahorita. Da tu punto de vista sobre el tema de esta noche o vas a salir corriendo otra vez. Veamos. Buenas noches con todos. Así que, ¿y cómo es Dios? 5 minutos por persona. Vamos a iniciar. ¿Cómo Una buena noche. Disculpe que la otra vez estábamos conversando y se me fue la señal. Yo soy de aquí de Venezuela, tú sabes. José, que bienvenido. Si ¿De no dónde se va eres? la luz, se va el internet de Venezuela. El otro día estábamos conversando y se me fue la luz y entonces, si no se va la luz, se va el internet. ¿Tú sabes cómo es? Bueno, hoy es otra noche. Hoy es otro tema. Ajá, conversemos. Y Muchas ojalá nos puedas ayudar. Pidieron 5 minutos para explicarnos sí, señor. cómo es Dios. Así que inicias ahora. Ojo, quiero aclarar algo. Estás explicándole a alguien que no sabe nada sobre tu Dios. Así que, si ustedes nos ayudan y nos explican cómo es Dios, muchísimas gracias. Así que, bienvenido. Comienzo. Sí. Ok. Ajá. Para dar una explicación a alguien que no tenga fe en Dios, no lo conozca o simplemente no quiera conocerlo, porque son tipos de... El que no quiere conocerlo, el que en verdad no lo conoce, hay que ponerle... vamos a ponértelo como una explicación. Para darle explicación omnisciente, omnipotente y todo lo que usted está comentando, si Dios interviene, es malo. Si no interviene... si interviene es malo y si no interviene también es malo. Pongamos un escenario, se abre mañana el cielo, aparece Dios, desaparece toda la bomba nuclear, ¡puf!, desaparece. Desaparece todos los violadores, sádicos, ¡puf!, desaparece. Queda pura persona sana, tú, yo, porque tú no seas creyente, eres sana. Pura gente sana, los violadores, asesinos, sádicos, gente que tiene este mundo malo, ¡paf!, desaparece y él queda aquí y todo el mundo lo ve. ¡Wow! En verdad sí existe Dios. Te apuesto que el día siguiente, no pasará una semana, que juzgarían a Dios, porque Dios pondría orden, y al humano, lo que le pasa de un principio de los principios, no le gusta el orden. Pero de esa manera, humano, tú le dices, ¿cómo me explicas que es Dios? Porque Él te pone las reglas, Él te pone el camino, y tú decides ir para el otro lado. Eso es lo que sucede. Es como cuando tú tienes un hijo, y tú quieres a tu hijo, por supuesto, porque tú... Pero a ver, no creo que es claro, o sea, pero ¿cómo sé que así es Dios? O sea, lo que tú me dices, no, es que Dios se considera bueno, se considera malo. No le considero nada porque no sé cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Es que lo juzga, tú mismo te la casa de juzgarlo, tú en tu parte de ateo, sé que no lo hace, digamos, no digamos por parte mala, lo hace por incredulidad o simplemente porque quieres hacer un like. Pero dices de que Dios acabó con esto, Dios somos de Gomorra. Yo no he dicho en ningún momento eso, te estoy preguntando cómo es Dios y quisiera saber cómo es Dios. Bueno, para tal vez te referirás a videos míos, tal vez te referirás a otras conversaciones en otros días, pero para poder, pero hoy día... Perfecto, pero para uno saber quién es Dios, uno tiene que vivirlo. Y para vivirlo, tú no lo puedes poner en práctica con la ciencia. Es como la ciencia siempre le va a buscar la respuesta. Entonces, ¿cómo puedo ponerlo en práctica? No me digas lo que no puedo, porque ya sé que no hay cómo utilizarlo. Entonces, ¿cómo puedo? Yo sé, pero como te digo, para ponerla en práctica, tú tienes que sentirla. Es igual, tú no puedes decir algo, o ¿cómo se llama? Sentir algo, si no lo quieres experimentar. ¿Tú me entiendes? Porque yo te digo a mí... Entonces es algo mental mío. O un creyente... Ya va, espera que no me interrumpa, porque se me van a ir los 5 minutos y no voy a poder explicarte bien. Es que no estoy entendiendo nada, por eso mismo. Tú me dices a mí, tú no conoces a Dios, y vienes, te invito a un lugar donde hay presencia de Dios, personas que creen, personas que fe, personas que viven y experimentan la presencia de Dios. Hay personas, no Dios. Y tú le vas... Escucha, la presencia de Dios, te digo la presencia, no se te va a parecer físico, se te va a parecer un milagro, como lo que te explicó el anterior, que te estaba diciendo que un niño, que no se te va a decir como el famoso meme que pasa por aquí, que una señora que es atea y le dice a esta señora creyente, rezando, ay Dios, Dios le vaya un plato de comida, está bien pues,
mira, yo le voy a dar la comida que te manda el demonio. Y la señora alegre, ay, gracias, gracias a Dios, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y la señora queda ponchada, porque quiso hacer una gracia. Y para ese momento, pero que te digo, en los momentos que más tú pides de corazón a Dios, ahí se refleja Dios. Cuando tú pides un deseo de corazón, un milagro, algo, ahí está la presencia de Dios. Cuando estás triste, le pides una Ya, yo no conozco a Dios, entonces ¿cómo le conozco a Dios? Abre tu corazón y deja un poquito la razón y usa ¿Qué más el significa corazón. abre tu corazón? Es como en tu parte científica. Cuando yo hablo del amor, tú le vas a decir, esas son cuestiones de neuronales, de ciencia, comer mucho chocolate. El amor, esas son las explicaciones científicas. La explicación del que en verdad siente amor, ni tú, ni yo, ni la ciencia lo puede explicar, porque yo no te puedo, dime tú, ¿cuánto porcentaje amas a tu hijo? No entonces me dices que ni tú lo puedes explicar, entonces no puedes explicarme cómo es Dios. Pero escucha, tú puedes ponerle en balance cuánto es el amor, no lo puedes poner. Puedes ver la reacción que da el amor en ti, mas no lo puedes medir. Tú puedes medir el amor. Pero puedo saber qué es la composición de químicos y neuronas, procesos neuronales, o sea. Esa es la explicación que trata de darle el amor, la misma explicación que le da a la presencia de Dios a uno. La ha hecho al creyente rezando con una fe fermente, le ponen en la cabeza qué siente en ese momento. Eso es el amor y eso es Dios, que tú no lo vas a poder comprobar con la ciencia. Disculpa que me quite un segundito más. Por eso que te digo, tienes que sentirlo para poderlo. Entonces es algo que vivirlo. Mental que tengo que hacer yo, nada más. No mental. Para experimentarlo, para sentirlo, tienes que vivirlo. No se puede medir. ¿Qué es vivirlo? No puede. Vivirlo en carne propia, es Dios en tu corazón, en tu ser. Cuando hablo de corazón, no es el corazón que bombea sangre, es tu ser, tu esencia, sentirlo en parte de ti. Ya, pero ¿cómo hago si no hay cómo? Y justo para eso te dejé entrar, para que me digas, ¿cómo hago eso? ¿Cómo haces? Deja la soberbia, la vanidad y el ego a un lado y doblega, como dijo el Señor, rodilla y pon Dios, por favor, presénciate en mí. Así, dejo la soberbia, dejo la razón, por favor, demuéstrame que en verdad quiero creer en ti. Y te cobrará a pasar un milagro que tú ni siquiera vas a poder explicarlo. Te lo aseguro con los pelos en la mano. Lo vas a presenciar, va a ser inexplicable para ti. A ver, yo cojo, me arrodillo, ¿y qué tengo que decir? No arrodillo, el arrodillo es una forma de decir teórica, pero es una forma de decir, cierra en tu cuarto solo y deja un poco la soberbia, deja un poco la vanidad, deja un poco todos los criterios y doblega. Y Dios, en verdad, si en verdad tú insistes, por favor, transmíteme. A ver, ¿qué mismo hago? Es que si insistes, si no insistes, que deje el ego, que deje... No sé a qué te refieres. O sea, tú me hablas palabras así al azar, pero cuando me pongo a analizar cada una de las palabras que me dices, te digo, ya listo, voy, me arrodillo. No, es que no es arrodillarse, sino... Entonces, ¿qué mismo es? Pero una forma teórica de decir arrodillar, no es que tampoco te vas a golpear. Ah, ya ves, entonces a eso voy. Si me pongo a analizar lo que tú me dices, no me dices nada. Cuando digo doble... Pero escucha, cuando yo digo doblegar la rodilla, es que vas a entender de que seas humilde, que seas sumiso. ¿Qué es ser humilde para ti? Que no sea con ego. Ser humilde es como cuando tú te acercas y le dices a tu papá, papá, dame 100 que voy para el cine, $100 que voy para el cine. Tu papá te queda viendo y dice, oh, no, así no, papá, mira, por favor, me puedes dar $100 que quiero ir para la novia, para el cine, ¿qué es esto? Oye, tu papá te ve, te quiere, vaya a disfrutar, vaya con sus $100. La forma en que lo pides, esa está en la humildad. La forma en que lo pides, o sea, lo que tú me estás diciendo es que si te hago caso a ti y no tengo ningún resultado, el problema fui yo. No. Tú no vas a conseguir resultado. Puede que lo consigas, eso es destino de Dios. Si lo haces de corazón, te garantizo que lo va a conseguir. Lo ha conseguido Héctor Efade, que entonces, por eso, si es que no lo consigo, es por mi culpa. Tú conoces la historia de Héctor Efade, el cantante ese, y hay muchos cantantes que han conocido a Dios en su corazón. Si es que yo no lo consigo, es por mi culpa. Pero escucha, y han apartado a toda esa vida mundana, de la vida de droga, de licor, de si fama, es que yo no lo consigo, es por mi culpa. No es por culpa tuya, es por que no lo supiste pedir, o simplemente para el tiempo de Dios es perfecto. No será hoy, no será mañana, una semana. Puede tardar una semana, puede tardar un mes. Pero Dios ya tardó 20 años, por ejemplo.
Porque desde que y en ese momento tú te separaste de Dios. Eso es lo que pasó. Algo pasó, ahí hubo un quiebre. En ese momento de fe, que me imagino que reconócelo aquí en delante de toda la audiencia, algún momento tú tuviste fe. De hace 20 años, No. tuviste ese granito de fe en tu corazón. Nunca, no creo. O sea, Algún momento, en ese momento yo no sabía que era ateo. Entró en ti. En ese momento, antes de que empezara yo ateo, pensaba... Tú estabas hablando de ese 20 años, tú tienes 36, ¿no? Más o menos, como 36. Ajá. Y me imagino que tú hiciste la comunión, más o menos, creo que es algo así, pues. Para llegar a los 16 años hiciste la comunión, conociste lo que es Claro, iglesia, yo estaba en una escuela religiosa, así es. Y leíste, me imagino, la Biblia, que la debes saber mejor que yo, porque yo te pregunto cualquier cosa y te la sabes de memoria. Sí, por supuesto. O sea, por supuesto, yo estoy muy seguro que sé la Biblia como más que muchos creyentes. Eso sí, te aseguro que si tú la lees, te lo digo de corazón y te lo doy un consejo, si la lees, no buscándole las 4 patas al gato, le vas a conseguir. O sea, la leo sin razonar, solo la leo y creo lo que diga ahí, nada más. Así funciona. No, señor, de corazón, amigo. ¿Tú me entiendes? No te entiendo, por eso te pregunto. Bueno, vamos a ponerte un ejemplo porque no sé cómo darlo, porque con la única forma de darte un ejemplo rápido es con un hecho. Porque para poder vivir algo espiritual tú tienes que vivirlo con un hecho, porque no es material que tú lo puedes meter en un frasco, hacerle una prueba y comprobar la existencia de Dios. O sea, eso es los hechos justamente. Los hechos son comprobables. El problema es que lo espiritual no. Entonces, a ver, ¿cómo lo haces un hecho? Eso, ¿cómo hago un hecho? Ajá. Porque para creerlo, tú tienes que, es como a mí me dicen, mira, hace 400 años hubo un barco que pasó por aquí y lo llenaron un manuscrito. Yo creo lo que me dicen. Vamos a ponerme como el que me recuerdo ahorita. ¿Y yo qué dije? Entonces, para conocer a Dios, debo creerte lo que dices y ya. Una prueba. Por eso hay para creer en Dios y creer su palabra, si tú no crees en la Biblia, porque no crees que fue escrita, no crees en los testimonios de personas que han tenido fe, que se han salvado de cáncer, se han salvado, ha tenido milagros, ha tenido experiencias visuales, Fátima en Portugal, que se agarró y se presentó a la Virgen y se sacaron fotos y se presentó cuando la Virgen presentó la hostia. Y eso te estoy hablando hace 400 años. No había cámaras celulares, no había videollamadas, y había pruebas. Y ahora que sí haya no pasa nada de eso, ¿no? Qué coincidencia. Sí pasa y se prueban. Pero es lo que te digo, ahí entra el ateo y vienen las pruebas y se hacen los videos y buscan la forma. Y quizás la respuesta, yo conozco, cuando yo estudié en la universidad, en la ingeniería, y una parte que estuvieron haciendo una prueba, buscaron las pruebas de todos esos paranormales. Muchas me llamaron la atención, otras me parecieron locas. Babalaos que se cortaban la lengua con una cuchilla y no sangraban, y coño, que vaina esta, el demonio, y uno quedaba loco, y videos grabados. Una vez me invitaron a Sorte, no sé si conoces aquí en Venezuela Sorte, que hacen brujería y se lanzan 2 botellas de ron y se cortan con cuchillo y caminan sobre fuego y no se queman. Y yo dije, Irka, que una vaina era el demonio, y me fui porque tenía que hacer la tesis. Como fui a esa, fui para muchas. Y hay una de las que la prueba, y está documentado, el doctor firmó y dijo, y hasta el doctor lo superó como que fueron 15 días, porque él dijo, yo hice todas las pruebas físicas y los exámenes, y aquí hubo un milagro. Las palabras textuales de él, aquí hubo un milagro, porque esto es imposible que esa muchacha se salvara. Eso tenía cáncer terminal. No tiene explicación. No sé en qué momento pasamos de unas personas que se mutilaban a una persona con cáncer terminal. De todas maneras. Sí, pero es para te he dado más tiempo de los 5 minutos. Tú tienes que vivirlo. Muchas gracias. De mí no faltaba. Tú tienes que, si yo te digo a ti, tú tienes que experimentar. No me vas si a creer tu explicación a mí, no vas a creer que testigo, tú vas a sirve a alguien, perfecto. A mí, que soy el que la pregunté, pues no. De todas maneras, ahí está la gente para que ellos mismos vean las explicaciones que tenemos de gente que conoce a Dios. Así que bienvenido, una linda noche. Voy a ir con alguien más porque ya me están reclamando los 5 minutos. Así que buenas noches. Gracias, saludos. Saludos. ¿En serio está complicado? Creo que lo de los 5 minutos no va a funcionar. ¿Cómo es Dios? Nunca lo pensaron ustedes. Esta es la tercera parte de cómo es Dios. Cada parte aproximadamente está de 1 hora, 1 hora y cuarto. La anterior casi llegó a la 1 hora y media. Y al parecer, después de lo que voy escuchando en estas casi 3 horas de conversatorios,
me doy cuenta que ustedes mismos nunca se han preguntado cómo es Dios, quién es Dios. Me sorprende porque ustedes son los creyentes, ¿no? Yo soy el ateo. Ustedes deberían ser los que me dan cátedra aquí de Dios, pero al parecer, como digo, quedan muchas más preguntas que una respuesta. Así que a los que quieran seguir aportando, bienvenidos. ¿Y cómo es Dios? Les escucho. Antes de continuar, toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse. Compartan el live. No les cuesta nada. Al contrario, ayudan a que llegue más gente y tal vez los creyentes que son ustedes, alguien venga con una respuesta que nos dé menos preguntas al menos. O sea que de cierta manera podamos razonarle, porque es extraño que me digan, para entender a Dios no tienes que razonar. O sea que no razonan. ¿Es en serio? ¿Algún rato ustedes mismos se han preguntado cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Ustedes mismos. ¿Sí? Porque es interesante cómo entran a criticar y atacar a los videos que yo hago. Igual está abierto los comentarios, está abierto los dúos, todo para que puedan contraargumentar como bien les parezca. No tengo ningún problema en eso. Pero en serio, ¿no pueden explicar de una manera más precisa cómo es Dios? Bueno, sigamos. Veamos qué pasa hasta más luego. Trataré de avanzar la interacción lo más pronto posible. No puedo dejarles que hablen solo ustedes porque terminan dando datos incoherentes, falsos, palabras cambiadas, como nos pasó en Denantes. Entonces dicen una cosa, pero tratan de decir otra. Entonces va a haber una interacción y trataremos de que sea los 5 minutos. Si alguien tiene una respuesta precisa de cómo es Dios, bienvenido sea. Y eso es lo que queremos escuchar después de todo, ¿no? Así que veamos. Buenas noches. ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Sirex. Digo, aquí mi nickname que puedes ver es Aldea Fútbol, porque esta cuenta la tengo dedicada a fútbol. Pero desde hace algunos años, mira, yo me identificaba antes como ateo. Y gracias a que tuve la oportunidad de trabajar en un colegio de la comunidad judía acá en México, yo soy mexicano, y después tuve la oportunidad de trabajar en el centro astronómico de mi universidad, donde me encargaba de hacer divulgación científica. Bueno, pues pude estudiar tanto la ciencia, digamos la física, la astronomía, como la religión. Busqué entender por qué la gente cree en un Dios, se identifica con un Dios, por qué existen las religiones. Y digo, bueno, hablar todo esto en 5 minutos es muy poco tiempo, pero bueno, lo que te puedo explicar acerca de esta tesis que llevo diciendo desde hace 4 años, pues con mucho gusto para ti y para todos los que nos están escuchando. Listo, entonces empezamos ahora, dale. Vale, bueno, primero a mí me gustaría empezar haciendo una diferencia, ¿no? Entre las ciencias exactas y las ciencias sociales y las humanidades. En las ciencias exactas podemos encontrar la física y astronomía, y lo que buscan estas ciencias es entender las reglas del universo. Hasta donde hemos podido observar, todo el universo contiene las mismas reglas. Entonces, para ello, para entenderlas, necesitamos un lenguaje universal. ¿Cuál es ese lenguaje universal? Van a ser las matemáticas, ¿ok? Ahora, del otro lado, de las ciencias sociales y de las humanidades, algo que también hemos podido observar es que a lo largo de la historia de la humanidad han aparecido distintas civilizaciones y cada una de estas ha propuesto a sus distintos dioses y sus distintas religiones. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, no es un fenómeno universal. Hay distintos dioses, por lo tanto, no es un ejercicio infructuoso quererlo reflexionar desde la ciencia, ¿ok? Esa es la primera idea. Ahora, debemos de entender otra cosa. Entonces, si queremos hablar de Dios, lo tenemos que hacer desde las ciencias sociales y las humanidades. A ver, las religiones van a pertenecer a algo más grande, que son los mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es una idea bajo la cual las personas construyen su realidad. Eso es un mito. Y todas las sociedades tienen mitos. Todas las personas tenemos mitos.
El problema con los mitos es que tú no puedes ver los mitos bajo los cuales vives. ¿Por qué? Porque para ti esos mitos son reales, no son mitos. Ejemplo de un mito que tenemos en la actualidad, los países. Decir yo soy mexicano, eso es un mito. Eso es una idea bajo la cual yo estoy construyendo mi realidad. Imagínate que te metes a internet y buscas la fotografía una fotografía de nuestro planeta que haya sido tomada por un satélite que le está orbitando. La pregunta sería, ¿podemos ver la división política de los países? No, simplemente vamos a ver grandes extensiones de tierra y grandes extensiones de agua. ¿Por qué no podemos ver la división política de los países? Porque los países no existen. Los países son mitos, ideas bajo las cuales construimos nuestra realidad. Ahora, para construir un mito, tú requieres de símbolos, ¿ok? Beuchot, un teólogo de acá de la UNAM, tiene una definición que a mí me encanta del símbolo. Él dice, el símbolo es un signo que a través de lo visible te lleva a lo invisible. Pensemos, por ejemplo, en este fenómeno del nacionalismo, en la bandera, ¿no? La bandera nacional es un signo físico, que existe físicamente, que es de tela, que la puedo tocar. Eso nos lleva a algo invisible. ¿Qué es eso invisible? La idea de identificarme, de construirme, de sentirme, en mi caso, como mexicano. ¿Ok? Ya, perfecto. Y los símbolos van a ser signos infinitos. ¿Por qué? Porque si yo salgo a la calle y le pregunto a la gente, aquí yo en mi país, en México, oye, ¿qué significa para ti ser mexicano? Cada uno me va a dar una respuesta distinta. Por eso son signos infinitos, porque cada quien le va a dar una interpretación distinta. Entonces, cuando estamos hablando de religiones y cuando estamos hablando de mitos, estamos hablando de este mundo simbólico. Y esto es lo más interesante. Los símbolos nos remiten a experiencias. Lo mismo va a suceder con los dioses. Dios no es una creencia, es una experiencia. Lo importante no es cómo es Dios, sino es de qué manera experimentamos a Dios. Eso es lo que verdaderamente nos tenemos que... ¿Cómo me sugieres experimentar a Dios? Claro. Para ello tenemos que hacer un análisis hermenéutico de todas las religiones. Puedes empezar, digamos, con la religión que por nuestra cultura sería la judía cristiana. Empezar a hacer un análisis hermenéutico para entender qué quieren decir esos antiguos escritos, darles una interpretación, hacerlos tuyos, hacer tuyo ese mundo simbólico y de esa manera empezar a construir tu experiencia de Dios. Cada persona, como dije, va a experimentar a Dios de una manera distinta. Eso es, digamos, de a grandes rasgos lo que tenemos que hacer. Y esto nos lleva a algo muy interesante. Entonces, ¿tú crees que al yo ser ateo, de cierta manera, también, a ver, ¿cómo le pondría? El hecho de yo ser ateo, entonces también no vendría a ser ningún problema porque simplemente yo no estoy aceptando esa simbología de, en este caso, algún dios. Es correcto, pero mira, desde cierto punto de vista, y hay una corriente aquí desde la teología que fue en la que yo me basé mucho, nadie sería ateo, ¿no? Primero tendríamos que definir qué entendemos por Dios, pero la verdad es que si tú aceptas seguir una religión que te dice que Dios creó el mundo en 7 días, no es tan distinto de aceptar que líneas imaginarias forman países y que tú eres mexicano de la nacionalidad que sea, ¿no? Al final de cuentas, la fenomenología es la misma, tú estás aceptando los mismos rituales, los mismos símbolos, me refiero a la metodología, y tú te estás construyendo una manera de ver el mundo. Entonces, desde cierta perspectiva, aunque repito, entonces tenemos que definir qué entendemos por Dios, nadie sería ateo. Porque todos necesitamos de mitos para construir nuestra realidad. ¿Me expliqué? Sí, pero es muy debatible eso y no quisiera entrar ahí, al menos por esta ocasión. Después de lo que has explicado, que hasta el momento, de cierta lógica, tiene bastante lógica como lo pones, pero prácticamente estoy llegando a una conclusión. Sí. Entonces, el humano creó a Dios. Es correcto. El humano creó a Dios. El humano, al requerir una justificación para construir su mundo, ha inventado mitos, ha desarrollado símbolos y ha desarrollado rituales, que los rituales tienen la función de irte metiendo
en este mundo mitológico, simbólico, que te ayuda a construir tu vida y darle un sentido a tu vida. Listo. Yo creo que no tengo nada más que acotar. Para mí quedó todo sumamente claro. Y al contrario, agradezco mucho tu aporte a esta conversación y una linda noche. Claro, mucho gusto. Y nada más, me gustaría hacer un último comentario rápido, si me lo permites. Dale. Una de las preguntas importantes es, a ver, entonces, ¿está mal que yo sea, digámosle, que yo sea cristiano, que yo esté bajo un mito, o que yo sea judío y que siga ese mito? La respuesta es no, porque justamente los mitos y los símbolos para eso están, para que tú hagas un análisis hermenéutico, los entiendas y te apropies de esa simbología para construir tu identidad. Es un poco como salir de la caverna del mito de Platón, básicamente. La obligación de una persona que se identifica bajo una religión no es rezar diario y seguir los 10 mandamientos, suponiendo que sea alguien de un origen judío-cristiano. Su obligación es actualizar la religión, porque dentro de estos escritos, dentro de esta simbología, hay sabiduría que le vaya a ayudar al ser humano a llevar de mejor forma su vida. Y si no actualizamos depende de cómo use esa información, ¿no? Sí, por eso lo tienes que actualizar y hacerla tuya. O sea, ahorita sería irrisorio querer seguir viviendo como se vivía hace 2500 años. El esfuerzo que se tiene que hacer es actualizar las religiones. Y para eso lo tenemos que hacer desde la sociología. Ahorita, digo, ya no me da tiempo de explicarlo, pero la teoría sociológica que actualmente describe a la sociedad es la teoría de los sistemas sociales. Y esta parte de una premisa muy interesante. Esta parte de la premisa de que la sociedad no está en las personas, está en otro lugar. Entonces, es algo muy complejo, pero a través de esta teoría se deberían de actualizar las religiones para que entonces las religiones realmente les sirvan a las personas para configurar su vida hoy en día y no querer vivir y aceptar cosas que ya son anacrónicas, ¿no? Para nuestra época. Pues bueno, ese es tema. Entonces tú dirías que es más o menos como crear un nuevo Dios. Lo que pasa es que, como te dije, los símbolos, Dios pertenece a este mundo simbólico y los símbolos son infinitos. La sociedad va cambiando y evolucionando, de tal manera que tiene que actualizar sus símbolos para continuar dándole este sentido de vida y de pertenencia. Ser mexicano, en mi caso, hoy en día, en 2022, es muy distinto a lo que mis abuelos en 1950 se identificaban como mexicanos y se construían como mexicanos. Lo mismo tiene que suceder con las religiones y con los dioses. Ahí hay sabiduría que nos ayuda mucho, y el reto sería hacer un análisis hermenéutico, no de una religión, sino de todas las religiones, para comprender cómo es el ser humano, hacer nuestra esa simbología y que tú formes la mejor versión de ti. Esto sería Dios. ¿No te parece un poco utópico esa cuestión? Es un reto intelectual muy grande, porque como te dije, cuando tú estás dentro de un mito, no puedes salir de ese mito. Para ti ese mito es la realidad. Te tienes que salir del mito, como es salirte de la caverna de Platón, verlo desde fuera y entonces poder entender la religión. Si tú quieres entender, si yo soy judío y quiero entender el judaísmo, lo que tengo que hacer es salirme del judaísmo, verlo desde fuera para poder entenderlo. Y de esa manera me voy a ir acercando a la idea de Dios para hacerla mía y poderme desarrollar. Tu idea de Dios. Cada quien tiene su idea de Dios porque cada quien se apropia del símbolo. Te agradezco muchísimo. Vale. Gracias por el aporte y una linda noche. Vale, igualmente, hasta luego. Buenas noches. Espero haber sido claro. Y cualquier cosa, bueno, pues ya tienes mi nickname, Aldea Fútbol. Cualquier otra pregunta, lo que sea, con mucho gusto puedo participar. Buenas noches. Claro, en otras preguntas que hagamos, ojalá nos acompañes igual. Una buena noche. Directo en la fe cristiana. Esta forma de ver a Dios de nuestro amigo Aldea Fútbol. Así que ya veo muchos cristianos que no les gustó lo que acabaron de escuchar. De todas maneras, bienvenidos al tema de esta noche. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios después de todo? ¿Sí? Ustedes que son los creyentes, que son las personas que justamente conocen a Dios, bueno, explíquennos. ¿Y cómo es Dios? Así que
¿Cómo es Dios? Parte 3. Esta es la tercera parte. Todas las partes luego se suben a mi canal de YouTube. Si no me sigues, búscame en YouTube como Ateo Digital para que puedas ver el resto de conversaciones, el resto de argumentos, ¿sí? Porque recuerda, este canal no está hecho para convertirte en ateo. Este canal está hecho para que pienses y ya. Así que, una buena noche. Gracias por acompañarme y vamos con la siguiente persona. El tema de esta noche. ¿Cómo es Dios? Les voy a pedir un favor bien especial. Me voy a perder un minutito, pero hasta eso, ayúdenme compartiendo el video, tocando la pantalla, ¿sí? Y compartiendo para que esto llegue a más personas, ya que en este live hay menos personas que en los 2 live anteriores que se hicieron. Así que ayúdenme con eso y yo hasta eso regreso en un minuto. He regresado. Llegamos a la conclusión de que el humano creó a Dios. Veamos qué más podemos concluir en el resto de la noche. Así que buenas noches, bienvenido. Gracias por la paciencia. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Miguel te saluda. ¿Cómo está? Un gusto. Igualmente, de Ecuador, ¿verdad? Sí, de Ecuador, ok. Quería acotar algo. He escuchado de todo un poquito el tema que han hablado, el tema cómo es Dios, ¿no? En tal. Yo soy creyente en Dios. Te puedo yo decir es que yo inicié una vida cristiana, digámoslo de esta manera, donde de muy pequeño te han inculcado diciendo de Dios cuáles son cómo tú debes creerlo, ¿verdad? De un principio, ¿ya? Y eso en tal manera hoy en día crece con esa manera de conocimiento, conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, prácticamente cuando uno cree en Dios en esta manera, es que tú le pones el querer, el decir, sabes que la decisión, yo conocerte, ¿ya? De decir, sabes que Dios va a poner en ti, sabes que esta es mi manera de conocer y decir, te pongo el ejemplo. Yo conocía antes de ya comenzar yo a estar más grande, a ser mayor de edad. Yo decía, oye, pero yo en esta vida del cristianismo, hay lo católico, hay lo romano, cada mundo dice, tiene un mundo distinto, tiene una manera de perspectiva, ¿verdad? Donde cada uno, oye, es que esto tú no lo puedes hacer, es que el otro ya sí te lo deja. Y ahí en sí hay distintas religiones donde dice todos tienen la verdad, ¿verdad? Pero como dice el amigo anterior, y tiene algo de razón. ¿En qué sentido? De que cada uno crea su mundo, yo creo de esta manera porque Dios es así. ¿Me explico? Entonces, al final de cuentas, como la conclusión anterior, después de todo, Dios lo inventamos cada uno de nosotros a nuestra conveniencia. Y yo no lo, bueno, yo no lo creería tal así, no lo creería. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú aceptaste a Dios, tú permitiste que Dios entre en tu corazón, ¿verdad? Es que tú dices, ¿sabes qué? Dios va a obrar en ti, en espíritu, ¿verdad? Porque Dios no es una persona normal, Dios es uno, porque tú lo sientes, tú nunca lo ves. Porque cuando tú pides algo, Dios, si yo quiero mañana salir un examen, quiero salir bien, Dios te lo va a cumplir. Cuando tú
eres humilde, cuando tú te humillas o te oras delante de Él y dices, ¿sabes qué? Yo confío en ti y Dios va a obrar en ti. Eso es una manera de creer en pocas palabras en Dios. Ojo, otra cosa. Pero Dios en sí, el ojo, nombre verás, tú me tal. estás diciendo las razones por las que debería creer. Ahora, en Claro, realidad partamos de un paso anterior a eso. ¿Cómo sé, cómo conozco a Dios antes de creer en Él? O sea, ¿cómo le conozco? ¿Cómo entiendo sobre Él? ya. Yo entiendo Él cuando yo tengo la predisposición. Cuando alguien me platicó, me habló de Dios, ¿verdad? Entonces uno queda en la intriga, bueno, quiero saber más. Entonces uno tiene la predisposición de conocer a Dios. Porque Dios no, Ya, porque entonces si Dios, por ejemplo yo estuviera en la India, el Dios de allá es real. mira, te platico ahí. En la India es distinto. ¿Sabes por qué? Porque allá en la ¿Por India qué? es el hindú. Acá en Ecuador, en lo que es el latino, es el cristianismo, el católico. Si tú te vas te pongo el ejemplo, más cercano, en tema lo que es de la Biblia hebrea en sí, te lo voy a platicar un poquito en eso. El tema es que, como yo te decía, que hay distintas religiones hoy en día que se han creado por la misma razón. La Biblia original, de lo que yo entiendo algo, es directamente del hebreo como tal. Desde allí parten muchas cosas, muchos idiomas para todos los países. Pero ahí viene el problema, de que cada uno lo traduce a su manera. Ahí es cuando viene el amigo y dice, crea cada país o cada su mundo crea su ideología. Y ese es el gran problema hoy en día, que cada uno crea a su manera. Yo en este Entonces, caso ¿cómo creo en conozco a Dios Dios? porque Dios obra en mí. Después de todo, si Porque cada Dios quien lo obra en tiene a mí. su manera. Correcto. Porque Dios obra en ti, como tú lo veas de cada perspectiva. O sea, eso es lo que más o Entonces, menos después de pienso yo, todo, ¿verdad? Dios llega a ser una creación mía. Por ejemplo, en tu caso, tu Dios, ¿en qué satisface a ti? ¿Para qué lo creaste tú? Después de todo es una creación tuya, pero ¿para qué lo creaste? ¿En Ya, qué te sirve? digámoslo bueno, digamos la manera que tú lo explicas, si yo lo creé yo en mí, es porque el sentido yo lo quise de esa manera. ¿Sabes qué? Dios creo en ti porque necesito ayuda, porque yo todo no lo sé. Digo, ¿verdad? De esa manera. O sea, tengo esa perspectiva mía, ¿no? No sé, O por sea, eso tú le igual. tienes a Dios para que te ayude. Porque si tú sin Dios no eres nada. Porque simplemente Yo eres no tengo una a persona Dios, normal, como y corriente. Pero si de alguna u otra manera vas a necesitar de Dios. pero ¿Me eso te digo, explico? ¿cómo? Bueno, no me trato de explicar, pero. O sea, es O sea, porque no, es que me algo cuentes sentir mío. alguna forma tuya que O sea, por necesitaste a ejemplo, Dios, porque yo no lo he necesitado hasta ahora. por ejemplo, yo una vez, vuelvo y repito, te decía, chuta, yo necesito, si tú me cumples este deseo, yo creo en ti. Y entonces por querer en ti, ahora yo voy a ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Me O sea, entiendes? tú has hecho eso Sí, y y me ha te cumplió. funcionado, y me cumplió. ¿Por Ya, qué? ahora Porque aquí hay Dios una cumple cuestión, mira, aquí Dios cumple cuando te conoce que tú eres, eh, que tú tienes un corazón puro, limpio. Porque Dios no le va a cumplir un deseo, como tú dices anteriormente, a un violador, a uno. No, porque eso están en pecado, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que yo voy. ¿Me explico? la No sé si verdad me hago no, explicar. porque No sé si me hago explicar, pero después de todo, entonces, si al final de cuentas, por lo que hemos hablado estos minutos, me ujú, dices que Dios es la concepción que cada uno tiene de este ser, en tu ujú, caso es para pedirle, por ejemplo, ayuda, lo cual es muy incoherente con algunos dogmas del cristianismo mismo, ¿no? Por ejemplo, que tiene un ujú. plan divino, por el hecho de que se supone que la oración no es para pedir, sino para agradecer, y bueno, varias cosas, Sea, pero no quiero la entrar en oración ese como tal punto, es sino que una voy al forma hecho de que de se ritual. supone que Dios ya tiene un plan para ti. Nunca lo va a cambiar Sí, por el hecho de que tú correcto, ores, por ejemplo. pero nosotros tenemos que averiguar qué plan Dios tiene en mi vida.
Yo tengo, porque yo no lo sé. Dios lo sabe, porque Dios lo sabe todo. Yo Claro, pero tengo que es lo que tú descubrirlo, hagas, eso yo es el tengo que plan, pues. descubrirlo, yo tengo que descubrirlo y decir, ¿sabes qué? Este es mi plan, que Dios me tiene en mi vida y yo debo cumplir eso. Es que claro, o sea, todo lo que tú hagas es parte de ese plan, Correcto, sí, pero en este caso, como tú decías, tienes hasta libre albedrío, tú te puedes equivocar, pero Dios dice, oye, no, pero es si parte te del plan. equivocaste, es parte del plan, es correcto. O sea, por eso digo, ¿no? Entonces, por eso, según eso, al final de cuentas, tú terminas inventando a Dios como quieres que éste sea. Entonces, si yo quisiera conocer a Dios, al final de cuentas puedo inventarlo como yo quiera que sea. O como dijo nuestro amigo en Denantes, podría evolucionarlo a, hasta un nuevo Dios, si es que la mayoría de gente lo acepta como tal. Mira, pero yo te digo una cosa, yo sí como el compañero que dijo anteriormente, de que Dios uno lo hace, no creo. No creo que, en mi perspectiva, no lo creo de esa manera como tal. Pero sí creo que Dios es espíritu, como yo repito, y Dios es amor, es como por ahí también decía, es fuego consumidor, porque tampoco acepta a lo que O son sea, Dios es bueno pecados. cuando te conviene y Dios es malo cuando te conviene. Porque si pasa algo malo, es que es fuego consumidor. Si pasa Porque algo bueno, es que Dios es amor. tiene las ambas cosas, amigo. Yo la veo de esa perspectiva, mira, yo la veo que tiene ambas cosas. O sea, porque si tú lo miras del ojo, de la manera de clínico en este caso, si Dios lo hace mal, es malo Dios. Si Dios es bien, es bien. Porque nosotros somos conformistas, ¿verdad? Solo a lo que nos conviene, lo buscamos a Dios. Porque mi mamá está enferma, yo lo busco a Dios y Dios me la sana. Porque si no, tú no la buscas a Dios. ¿Eso está bien o está mal? Y es una manera de decir, ¿sabes qué? Yo te dejo que te sucedan las cosas para que me busques. Puede ser una manera, una señal, algo de que Dios quiere para que tú le busques a Él. Son señales, yo le entiendo yo, son O como sea, señales. que te pase algo malo es el amor de Dios mostrándote que quiere que le sigas. Mira, cuando te pasa algo malo, es porque en sí, aquí tenemos que tener dos cosas. Tanto como existe Dios, también existe el diablo, tal como tal, el bien y el mal como tal. Entonces, Pero Dios si, prácticamente como que no puede mucho con el mal, ¿no? bueno, ahí ellos mismos se pelean, digámoslo de esta manera terrenal, porque el uno hace el bien, el otro hace el mal, y tú y tú Y conviertes el con pan una en última la piedra, pregunta o para sea, terminar. ajá, dime. Al final de cuentas, el diablo castiga a los malos, ¿no? Sí, digámoslo de esa manera, como tal. Entonces, ¿por qué el diablo es el malo? Porque yo, en mi perspectiva, como que dice, en la misma Biblia está, como que dice, en las religiones lo ataca de esa manera. Entonces te hacen ver de que, Dios es malo, o el diablo es malo. En la Biblia mismo está, o en las religiones, te hacen, oye, el diablo es esto, el diablo es lo otro. ¿Sí? Tú siempre tienes que buscar a Dios. O sea, yo creo Ya, que pero eso no en la misma respondió lo que religión te hacen. pregunté. Bueno, capaz no te entendí ahí. Bueno, no me sabré explicar, ¿no? Pero bueno, esa es más o ¿Listo? menos la idea que quería comentar. Sí, Miguel, fue te un gusto agradezco y muchísimo. chévere. Gracias. Una linda Un noche. gusto. Hasta luego, perfecto. Hasta luego. Sí, yo les dije, no vamos a avanzar 5 minutos. Buenas noches con todos. Bienvenidos. El tema de esta noche, ¿cómo es Dios? Si no me sigues desde el principio, esta es la tercera parte. Ya hicimos 2 partes anteriores, todas se van a subir a YouTube. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Como Ateo Digital. Así que, Héctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Adrúbal. Hola, ¿de dónde eres? Soy de Nicaragua. Nicaragua, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? Soy creyente, 100%. ¿Cómo es Dios? Bueno, para hablar de cómo es Dios tenemos que irnos y hablar del Dios judeocristiano, ¿verdad? Que es el que nos De compete en cualquiera que esta, me en quieras esta enseñar región. cómo es Dios. Ok. Tenemos que basarnos en lo que la Biblia
habla acerca de cómo es Dios. En primer lugar, se dice, Jesucristo dijo que Dios es espíritu. Eso tenemos que entenderlo. No, no tiene un cuerpo como nosotros lo tenemos, sino que es espíritu. Es la Entonces, primera ¿cómo puedo característica. comprobarlo? Bueno, en este caso, los creyentes apelamos a la fe. Es decir, no, yo no necesito Comprobación. tener que comprobación en ese sentido. Sí, correcto, porque parte del cristianismo es claro que tenemos que estar en base a la fe, en base a lo que la Biblia dice. Es decir, me estás preguntando cómo es Dios y yo tengo que apelar a la información que tenemos de Él, en este caso la Biblia. Entonces, mira, uno, Dios es espíritu. Dos, nosotros como seres humanos somos su imagen y su semejanza. Quiere decir que nos parecemos muchísimo a Él. ¿Cómo? Eso quiere decir que Dios tiene raciocinio, Dios tiene voluntad, Dios tiene sentimientos. Es decir, las características que a nosotros nos diferencian de la materia en sí, esas características se las tenemos que atribuir a la semejanza que hemos heredado de Dios. ¿Por qué? Entonces, Porque Dios, mira, la madera, por decirte algo, cumple con algunas características de tiempo, espacio, lo que ustedes llaman la termodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es la madera, los metales, etcétera, no tienen la cualidad que nosotros tenemos que nos diferencia aún de los animales. En este caso, como te digo, vos tenés entonces voluntad. Dios también siente ira, también Sí, claro. siente ego. Él tiene. Es que todo lo que nosotros sentimos, lo sentimos porque se lo heredamos a Él. Es decir, ¿por qué un pedazo de madera no siente? Sencillamente porque Él no es semejanza. Esa madera no es semejanza de Dios. Pero sí estamos claros que justamente eso es lo que nos hace imperfectos, ¿verdad? Entonces Dios es imperfecto. Bueno, vuelvo a decirte que estoy tomándome de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque es la información que yo tengo de Él. Dice que Él es perfecto, pero que el hombre no es perfecto. Es decir, Él claramente hace una aclaración. Yo soy perfecto, pero ustedes no lo son. Pero sí A ver, tienen nosotros parte, somos la creación de Dios. Por ahí sí, iniciamos, ¿no es cierto? claro, Y claro, nosotros tenemos ciertas características de Dios porque somos de imagen y semejanza. claro, Dios es perfecto, es lo que me estás sí, aclarando, pero hace Él cosas es perfecto. imperfectas. Bueno, inicialmente había hecho a la humanidad perfecta cuando hace la creación de Adán y Eva. Pero para poder usar una de las cualidades de Dios, que es la voluntad, Él le tiene que poner dos opciones para escoger. Es decir, no podía ser a un hombre con voluntad si no le ponía, en este caso, lo que se entiende como el árbol de la vida y la muerte. Es decir, Ya. para que vos podás ejercer tu voluntad, debe existir el diablo, debe existir la maldad. ¿Por qué existe el diablo? ¿Por qué existe la maldad? Sencillamente Entonces Dios porque si no sabía que existe, el hombre iba a comer del fruto prohibido de antemano. posiblemente que sí, en su sapiencia él lo sabía, pero para que vos y yo pudiéramos usar de nuestra voluntad, teníamos que tener opciones. Es decir, Dios le dice, mira, aquí tenés todo para que vivas, para que estés feliz, pero no vas a comer de esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ponerte una opción. No puedo decirte, ¿qué querés? ¿Refresco de naranja o de naranja? Hombre, pues de Pero naranja, igual ya porque no hay sabía que otra ibas a opción. escoger, pues. O sea, él ya sabía que ponía el árbol y igualmente Posiblemente. y la decisión iba a ser tal. Entonces, después de todo, en el plan de Dios ya estaba desterrar a los humanos basándonos en la Biblia, que es el Mira, argumento que me estás dando. no meramente que en el plan de Dios estaba desterrarnos. En el plan de Dios estaba poner a alguien que no es un robot, porque vos y yo no somos robots. Es decir, parte de esa semejanza que tenemos de Dios es que tenemos razón, tenemos voluntad. Y eso no lo heredamos de la materia, Adrúbal, en ningún momento. En ningún momento nosotros podemos heredar del famoso Big Bang, de que tanto te he escuchado que hablas de eso.
¿verdad? De que ahí de la termodinámica, etcétera, que venimos de las reacciones químicas, PPP, pero no heredamos de la materia la voluntad, los sentimientos, el poder elegir, no lo heredamos de ella. Porque ¿en qué conectas vos la materia con todas estas cosas que te estoy mencionando? Tiene que ser de un ser, en este caso, de un ser infinito que es espíritu. ¿En qué parte entramos a que cualquier proceso físico, neuronal o proceso biológico tiene que ser de un ser inmaterial? Entonces, ¿de dónde y lo que heredamos? no le afecta a lo Te natural. pregunto, O sea, ¿en ¿de qué dónde momento? lo heredamos? ¿Por qué la madera no hereda ese proceso? ¿Por qué los metales? O sea, tú me estás diciendo que como no sabemos la respuesta toda la materia exacta, inanimada. le decimos que es Dios. No, pero decime entonces, yo te pregunto, ¿por qué la madera? No, es que justo eso, decirte hay algo, cosas que pues, no hay por decirte respuesta. algo, ¿verdad? Hay Es decir, cosas no, que yo te en estoy realidad tienes preguntando. razón, no hay respuesta. Pero entonces, en lo que no hay respuesta, una es decir que fue Dios. Bueno, en este mundo hay tantas y tantas cosas que no podemos dar una respuesta, definitivamente. Sí, tienes ¿verdad? toda la razón. Y entonces tenemos un libro que nos habla de esas posibles respuestas, a dónde podemos buscarlas, de dónde podemos Y la tomarlas. respuesta se acaba hasta que en realidad se encuentra la respuesta de lo mismo. O sea, si antes me decían, es que fue Dios, y luego cuando ya se explica en realmente lo que fue, entonces descartamos que es Dios. Dios No, pasa pero a la nueva incógnita. poneme un ejemplo de eso que me estás diciendo. Un ejemplo, antes pensábamos que nosotros éramos el centro del universo, porque lógicamente somos creación de Dios. Hasta que llegó un científico y demostró que nosotros giramos alrededor de una estrella y que no somos el Pero centro de ningún universo. fíjate que la misma Biblia nos enseñaba que la Tierra era redonda. En el libro de Job, no dije eso. No claro dije eso. No, yo sé Estoy lo que me siendo estás muy claro. diciendo, pero te estoy poniendo un te ejemplo. estoy diciendo que Te claramente estoy poniendo un ejemplo. se pensaba antes, tú me pediste un ejemplo, se pensaba antes que la Tierra era el centro del universo. Ajá. Llega un científico y explica que somos uno de otros planetas que giran alrededor del Sol. ¿En qué afecta eso la existencia en ese de momento, Dios? ¿En qué lo afecta? ¿mande? Es decir, ¿en qué afecta eso la existencia de Dios? Es decir, que antes pensábamos No, es que no beneficia ni afecta en nada eso. El problema es que, de acuerdo a lo que tú dijiste, justamente de que en este caso Dios, ¿no? Que viene a ser que tiene aquí en este caso una prueba de que Dios, pues, de cierta manera exista. Eso te digo, no tiene nada que ver en la concepción de la gente. Entonces, si la gente en su momento creíamos que éramos parte de Dios, sí, por ser el centro del universo, y viene un científico y desmiente eso, entonces, al final de cuentas, Dios no tiene nada que ver en eso. Ese es el punto. Es decir, que nosotros vayamos avanzando en conocimientos no significa de que eso ponga o sea una prueba de que Dios no existe. O sea, eso muestra de que donde estaba Dios ya no está. Y Dios nuevamente se va a la siguiente incógnita que no tenga respuesta. Entonces, por eso te vuelvo y te pregunto. Entonces, Dios, para ti, ¿es esa respuesta a lo que no hay respuesta? A ver, yo te hago esta pregunta. ¿Vos crees que un día vas a determinar por qué la madera, el ejemplo que estoy usando, no tiene conciencia, no tiene razón, no tiene voluntad, no tiene sentimientos? Un día vas a descubrir por qué. ¿Y por qué vos sí la tenés? Es decir, ¿pudieras descubrir eso? Pero si digamos que no se puede descubrir, ¿por qué la tuya sí es respuesta entonces? ¿Por qué? Porque hay un libro que dice de que todas esas cosas yo las heredo de un creador. Y eso lo puede determinar la misma ciencia. Es decir, yo he escuchado así. No. A ver, dices que la ciencia no puede, pero luego dices que la ciencia determina. ¿Qué mismo? ¿Sí o no? Te estoy diciendo de que los mismos científicos, personas, hablemos del mismo Francis Collins, ¿verdad? Hablando un hombre
sumamente preparado en cuanto a ciencia se refiere, que cree en la existencia de un Dios. La opinión de una persona para ti es un dato científico. Quiero entender si sabes la diferencia nada más. Bueno, si es un científico que La está opinión actualizado, de una persona para ti es un dato pero tiene, científico. Mi pregunta creo que es bien clara. posiblemente no sea un dato científico, pero tiene mucho valor, tiene mucho peso. Eso es diferente. O sea, que si lo dice alguien ¿Por qué va a ser influyente, indiferente? va a tener ¿Por mucho qué va a peso ser desde cualquier indiferente? ámbito, no solo Si el científico. lo está haciendo desde el conocimiento que él está ejerciendo. Es decir, no lo Pero está eso no es haciendo en base a su justamente, ignorancia. pero eso no es un dato científico. El dato científico es comprobado, verificable. De ahí que puedo opinar. Es como que cualquier científico coja y diga, es porque soy Sagitario, no sé, los astros tengo mejor conexión con Tauro, por decir algo. ¿Y qué? ¿Eso significa que entonces No, los signos mira, zodiacales existen? La ciencia tiene muchos argumentos para dar con la creencia de Dios. Es decir, estamos hablando cuántas cosas hay como el dato o la teoría cosmológica, ontológica, etcétera, etcétera. Pues estamos hablando de que la Eso ciencia es también ciencia. ha proveído. Pues claro, claro. ¿Quién fue? A ver, Adrúbal, ¿quién fue el que promulgó la ley de la causa y el efecto? ¿Quién fue, pues? ¿Quién? Decime. Mencioname, ¿quién fue el que Pero eso que promulgó tiene que esta ver con teoría? Dios. O sea, eso que Bueno, tiene que ver con Dios. porque es una de las maneras de llegar a Dios a través de esa teoría científica de que todo efecto tiene una causa. ¿En qué momento Es llegas decir, a Dios? aun cuando el universo ¿En haya qué sido- momento llega a Dios eso? ¿En qué momento? Sí, ¿en qué momento? ¿En qué momento qué? Repetime, que no te entendí. ¿En qué momento la causalidad llega a Dios? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Porque si nosotros empezamos a buscar un origen a nuestra vida, ¿Ya? al universo, a lo que ¿Ya? haya, tenemos que llevar al motor inmovible. Que ese Al motor motor es inmovible. Dios. Eso no dice la causalidad. Llámese como se llame Jehová, se llama Shiva, No. ¿cómo se llame? Entonces ya, descartamos el Dios cristiano, llega un punto en No, que es inaccesible, es que listo. primero tenemos que llegar a la existencia de Dios. Luego yo te podría hablar que por qué creo en el Dios cristiano. Pero lo primero aquí, lo interesante Entonces tú mismo lo aquí estás es que sacando de existe un la motor ecuación. A ver, inamovible ¿qué mismo? que se ¿Le llama tomamos Dios. en cuenta el Dios cristiano o no? Porque si me Ahorita- quieres hablar de un motor inamovible y todo lo demás, ahí el Dios cristiano perdió la batalla hace rato mismo. Y eso saben ustedes entre creyentes mismos. pero a mí no me interesa Y ahorita ahora, hacerte creer en el Dios yendo al motor cristiano. Me inamovible, interesa como que como lleguemos tú lo llamas, igual, ¿dónde entra en la causalidad eso? ¿En dónde? Bueno, porque nosotros tenemos que haber sido creados por alguien. Tenemos que, Tenemos que según tener qué, una causa, listo, perfecto. claro. Tenemos que tener una causa. Ya, ¿y en qué momento es alguien? Por supuesto que tenemos una causa. La ¿En qué nada momento no es produce alguien? nada. Adrúbal, la nada nunca Perfecto. ha producido nada. Perfecto, la nada no produce nada. Entonces, ¿en qué momento algo inmaterial, atemporal y que está fuera de lo natural produce algo? Bueno, porque ¿Tú mismo no ese dices que la algo- nada no causa nada? Entonces, por correcto, eso. porque ese algo tiene que ser siempre eterno. Es decir, siempre existió. ¿Según Listo. qué? ¿Dónde está eso? En la causalidad no está. Por eso yo le descarto, porque estás cogiéndote de un argumento totalmente distorsionado. De ahí lo que tú me dices, listo, es que es algo eterno, listo. ¿Cómo comprobamos eso? Porque nosotros somos una realidad. Es decir, Ya, pero eso que Adrúbal tiene que es ver una con el inicio. Mira, vos sos una realidad, yo soy una realidad. Perfecto, eso que tiene que ver con Lógicamente tenemos que el tener una inicio causa. del universo que tú mismo estás poniéndolo sobre la mesa. Sí, es que si somos una realidad, tiene que haber una realidad creadora. Y esa realidad creadora, Perfecto. lamentablemente... Entonces, ¿dónde está la realidad en algo inmaterial, sobrenatural y atemporal? ¿Dónde está la realidad en eso? ¿Cómo algo inmaterial hace lo material? Tú me dices que de la nada no puede salir nada. Decime algo, entonces, Pues ¿cómo la perfecto. nada crea nada?
Explícame Es que eso, ese es el pues. problema. El hecho Ajá, de que la entonces, ciencia no ha encontrado una respuesta no significa que tenemos que inventarnos una. pero ¿cuál puede ser entonces? Es Hay, decir, hay ¿cuál puede teorías ser? que justamente Mira, Drupal, avalan yo te esa voy a dar un cuestión, consejo. pero el Yo te decir voy a dar un Dios, consejo, ¿dónde si es? me lo ¿Dónde permitís. está una respuesta en decir que es Dios? ¿En qué Mira, momento la causalidad dice que es alguien? ¿En qué momento? Es que la mira, nada no hace la nada. Tienes toda la razón. La nada no hace la nada. Pero correcto. lo inmaterial, lo atemporal y lo sobrenatural es la nada, solo que he puesto un nombre, Dios. Ustedes son los que dicen que la nada hizo la nada, pero lo llaman Dios. Al contrario, nosotros lo que es la ciencia o lo que es el conocimiento, Ajá. claramente algo lo hizo, pero no Ajá. sabemos exactamente qué lo hizo. No Bueno, alguien. entonces ahí tenés la respuesta, hermano. Ahí tenés la respuesta. Si vos estás consciente de que nosotros existimos y que nosotros tenemos que venir de alguien No, o no, de no, en algo, ningún momento, bueno, y de justo alguien o lo de algo, aclaré, a mí ¿en qué momento es alguien? me es ¿En qué momento irrelevante es que vos alguien? digas, me es irrelevante que vos digas que alguien o algo, me es irrelevante. El asunto que Debería ser existe. muy relevante, porque No, 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 alguien no. es alguien y algo puede ser cualquier fenómeno universal o natural. Es muy distinto. Fíjate, Drubal, te voy a decir algo, mira, fíjate que ese creador nos ha puesto límites a los humanos, tanto que nada de lo que él creó nosotros podemos crear. ¿Cómo te explicas eso? Que los seres humanos pueden hacer este celular que estamos usando para tener esta conversación, algo tan sofisticado, pero un simple frijol no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es la creación de eso, llámese como se llame. Ahorita no me interesa a mí que si es Jehová, que si es Shiva, que no me interesa. Lo que me interesa es la Qué bueno que tú existencia mismo lo de ese digas. primer motor. Entonces, Mi- ya, después de lo conversado, que ustedes Ajá, mismos llegan a las conclusiones. Eso es lo interesante de todo esto. sí, correcto. Entonces, ¿cómo es Dios? Vos deberías de tener una mente tan, pero tan capaz para afirmar de que no hay Dios en ninguno de los universos que ustedes dicen que Entonces, existen. ¿cómo es Dios? Ya te dije, Dios es espiritual, es espíritu. Ya. Según la Biblia, A ver, tiene ya sentimientos, quedamos tiene que es Dios razón, ya te dije todo judio-cristiano y tú eso. mismo lo descartaste. Tú mismo llegaste a la conclusión de que no, que es irrelevante si es el Dios hindú, si es el Dios cristiano, no, si, a ya, tú ver, mismo lo dijiste. Entonces, después de lo que de hecho, conversamos, ¿cómo es Dios? yo creo en el Dios que me dice la Biblia, yo lo creo. Ya, entonces, Pero para defenderlo, ese Dios, claramente no utilizas al Dios cristiano porque es muy irrelevante, no, pero pero el rato que te digo, cuéntame entonces, ya en las mismas deducciones que tú no. sacaste cómo es Dios, Mira, terminas diciendo, es que es como dice la Biblia. una de las Entonces, cosas que te gusta manipular a tu conveniencia lo que se te dice, ¿verdad? Es decir, es que es lo que tú me dices, no es que manipule. Lo que estoy pasa es que diciendo tú me lo claramente, dices. Si dijeras otras cosas, pues listo, está bien. yo te estoy Pero tú diciendo mismo estás claramente diciendo creo que Dios en es el Dios. irrelevante, el judeocristiano, para lo que es la creación y tratar de darle un nombre Sí, al inicio de las porque es un cosas. argumento que te gusta jugar con esas cartas, ¿verdad? Te gusta jugar con esas cartas, pero estamos hablando del Pero las cartas principio las ponen primero. ustedes. No, O sea, no. ustedes son los que están ahí y ustedes son los que ponen las cartas. Yo no he puesto absolutamente nada. Ustedes ponen las cartas, entonces cojo lo que ustedes me exponen y lo pongo desde otro punto de Correcto. vista. Ah, no, Pero es que ¿en tú qué haces no eso. te satisface? Entonces ¿En ustedes qué no no te utilicen esas satisface la cartas, respuesta? pues. Entonces, ¿en qué no te satisface la respuesta que te digo? ¿Cómo es Dios? Que tú Bueno, te digo mismo que sacaste al en Dios primer lugar, judeocristiano de cómo es Dios y ahora que te pido una conclusión de cómo es Dios, lo vuelves a poner. ¿No te parece incoherente eso? lo que pasa es que yo te quiero hablar de que Dios existe, no importa cómo se llame. Ese es mi argumento. ¿Cómo Es decir, para es mí Dios? se llama Yahvé, bueno, ya te dije, es un ser eterno, en primer lugar, es un ser espiritual, es un ser que tiene razón, es un ser que tiene sentimientos, es un ser que tiene voluntad y que tú, como Adrúbal, has heredado todas esas cosas de él, porque si no, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién las has heredado? Dímelo. O sea, los procesos, mis experiencias, o sea, tú me estás diciendo que yo soy ateo. Ajá.
como nosotros solemos burlarnos, soy ateo gracias a Dios. Porque Pues heredé de claro. él, ¿no es cierto? Pues claro, porque un perro, un animal que tiene la misma historia evolutiva, llamémoslo así, ¿verdad? Porque No, es que todas no es las la misma. especies es la misma, hermano, es la misma, es el mismo proceso. Lo único que en otros planetas no se pudo dar, lástima, ¿verdad? Lástima. Hubo un Big Bang, hubieron evoluciones, pero solo en la Tierra se comprueba que hay vida, solamente aquí. Es que Porque solo aquí nadie estás, más ha pues. podido nadie más ha podido comprobar que hay vida en otro lado. No, sí, Nadie tienes toda más la ha podido razón. comprobar. ¿Y ¿Ah? eso qué tiene que ver con Dios? Bueno, ¿por qué? Porque tu famosa evolución no pudo hacer que evolucionaran especies en Marte, ni en Júpiter, ni en ninguno otro de los metauniversos que dicen que hay. A ver, muéstrame dónde más hay vida. Sencillamente, un Dios que quiso que hubiera vida en esta tierra y puso todas las condiciones esenciales para que lo hubiera. Listo. Y a ti te heredó, como te Sácame de digo, una duda. razón. ¿Ah? Según tú, tenemos todas las condiciones para que se dé la vida. O sea, Claro, si es claro. que, si es que a ti el día de mañana te ponen desnudo en un páramo, tú tienes todas las condiciones para vivir tranquilamente. Hermano, hablemos de la raza humana. Estamos hablando, no estoy hablando de mí como persona, ¿verdad? Porque si yo me hubiera criado debajo del sol toda mi vida, tuviera la forma para hacerlo. Es decir, estamos Ah, hablando perfecto. del humano como ser No es humano. qué interesante. Eso digo, lo interesante de estas conversaciones es que ustedes mismos llegan a las conclusiones. O Ajá, sea, dime. claramente entonces nos adaptamos, ¿no es cierto?, al medio. No Claro, es que el medio claro, se adaptó a porque nosotros. Dios nos creó de esa forma, para que pudiéramos adaptarnos. Sí, Perfecto. listo. Excelente. Entonces, Andrúbal, Dios, para deberías de conocerlo, cambiar tu posición de ser ateo a ser alguien que no sabe todas las cosas. Porque, como te dije, para ser ateo tú verás, tendrías que tener una inteligencia prefiero ser infinita. alguien que no sé todas las cosas a inventarme y creer saber todas las cosas. No, pero yo no te he estado diciendo ningún invento. Yo te he estado diciendo que Claro, eso es todas lo que estas crees. cualidades que tienes, como razón, voluntad, propósito, etcétera, no las heredaste de la materia. Y si no las heredaste de la materia, ¿de quién las heredaste? Dímelo. Eso es lo que he querido que me respondas. Es que el hecho de que me invente el decir Dios a cualquier cosa, a esa pregunta o al inicio del universo o al inicio de la vida, no significa que tengas una respuesta. Ok. Está bien. O si la tienes, ya alguien lo hubiera comprobado, ¿no? Como las cosas que se comprueban en realidad. Lo último que te voy a decir, lo último, ya, yo sé que ya nos pasamos los 5 minutos y podemos Totalmente. hablar más, pero mira, ¿sabes por qué tú no tienes una experiencia con Dios y no lo puedes comprobar? Porque la misma Biblia dice que para tener una relación con Dios tenemos que primeramente creer que le hay. En Hebreos 11, capítulo 6 dice, porque es imposible que el que sin creer a Dios podamos agradarle, ¿verdad? A Excelente. Jesucristo, Qué bueno que a ustedes mismos Jesucristo, lo ahora digan. te voy a hablar un poco de fe. A Jesucristo muchas veces le pidieron pruebas, a ver, muéstranos para que creamos en ti. Jesús le dijo, no, yo no les voy a dar ninguna muestra a ustedes, ninguna, más que voy a resucitar. En otra ocasión le dijeron, a ver, muéstranos Y qué y vamos a interesante, creer. ¿no? Y Vamos a qué creer en ti interesante, lo si único nos que muestras. tenemos para saber eso es la Biblia. Nada más. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de lo que Dios dice. Dice que para que podamos conocerle, entenderle, primeramente tenemos que creer. Si en este caso vos nunca te das la oportunidad de creer, nunca vas a comprobarlo. Te vas a morir sin comprobarlo. Listo. Excelente. Así de sencillo. Sí. Sí, Listo. así de sencillo. Pero Dios se le eso no acaban todos los cambia poderes los cuando designios, alguien eso deja no de cambia creer en los él. designios que Dios tiene para la humanidad. Interesante puedes como un Dios negar- todopoderoso Vos no podés negar las automáticamente pierde su experiencias. poder cuando simplemente dejas de creer. No es que Y pierda su eso que poder. nos hizo, según tú, No igual. pierde su poder, sencillamente te entrega a una mente entenebrecida para que no comprendas. Listo. Así de sencillo. Sí, o sea, Entonces, ahora, prácticamente lo que es él, las leyes para que los él ha que no dicho creen, de que después de que nosotros muramos tenemos vida, eso no lo va a quitar
porque vos no creíste. Ahí es donde te vas a dar cuenta de que si era real o no era real todo esto que había aquí. ¿Y tú ya lo comprobaste? Listo. Pero lo voy a comprobar cuando yo falte ¿Y tú de ya esta lo comprobaste? Bueno, O sea, hay miles de personas. Tienes la fe, ¿no es hay cierto? miles Tienes de la fe personas que han de tenido que tienes la experiencia. fe. Hay miles de personas que han tenido experiencia post-mortem y vos no puedes decir que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Y ellos tú tienen no una puedes decir que experiencia eso y es vos tenés cierto. Esa es tenés la un diferencia. argumento. Ellos tienen una experiencia y vos solamente tenés un argumento. ¿Qué vale más? ¿La experiencia o el argumento? O sea, la experiencia, ninguna de ellas ha sido comprobada. Bueno, hay Qué muchos coincidencia. médicos Verás, lo que han dicho interesante que de ese una ejemplo persona que acabaste de muerta. tomar, lo interesante de ese ejemplo que acabaste de tomar es que las ¿Sí? experiencias de la gente que ve la luz y todas esas cosas, que es a lo que te refieres, es que si es cristiano, por alguna casualidad ve los conceptos cristianos. Si es hindú, por alguna casualidad ve los conceptos hindús. Si es musulmán, por alguna casualidad ve las características de su Dios. O sea, después de todo, simplemente ven lo que su mente, su experiencia, las enseñanzas, las doctrinas del adoctrinamiento les enseñó en sus procesos. Y cuando estamos hablando que han sido niños pequeños, los que han tenido esa No, experiencia. ninguno de esos te consta. Y si hablamos de niños pequeños, ningún niño pequeño, realmente pequeño, que no puede hablar, no podría explicarlo. Y los que sí pueden explicar son niños que ya fueron adoctrinados en sus respectivas religiones, nada más. Bueno, puede venir ¿Qué a decirle a un coincidencia? médico. Lo voy a dejar como coincidencia, nada más. Ajá. Me imagino Dios se presenta de distintas formas, ¿no? Coincidencia. Pero de todas maneras, Héctor, agradezco mucho tu aporte. Me has dicho lo que me ha dicho el resto. Dios es espíritu, después de todo. No, te dije algo muy interesante. Y ahí hemos de... Que somos semejanza de Él y que lo que tienes, y por eso puedes decidir aceptarlo, rechazarlo, lo heredaste de Él, que nunca se te olvide. Pero eso no me significa cómo conocer a Dios. O sea, tú me dices, es que Dios hace esto, ha dicho esto, o su libro dice esto, chévere. ¿Por qué los animales no pueden conocer a Dios? Porque Él no les dio la capacidad, listo. Te la dio a ti, con la razón, con la decisión, con la voluntad, te la dio a ti. ¿Sí? Coincidencialmente tu Dios, ¿no es cierto? El único que existe, hermano. El único que existe. El único que existe, pero en denantes lo sacaste de la ecuación. Oíme, la explicación valía para eso. Oíme, antes que se me vaya, y esta oportunidad que tengo de platicar contigo. Oíme. Y la verdad, ya se acabó el tiempo, así que dilo de una. 2 minutos. Mira, siempre pones como ejemplo que Dios es malo por el hecho de que... Mentira, es que ese es el problema. Me ponen cosas que yo no digo. Sí, yo cojo justamente lo que ponen sobre la mesa. Así como vos dices que juegas las cartas que tú pones. Correcto, hermano. Las cartas que tú pones. Y cuando yo cojo y hago conversatorios en donde digo, listo, a ver, pregúntenme lo que ustedes quieran. En cambio, hay preguntas, pero las que hay. Entonces, es que tú dices, yo no he dicho. Yo no he dicho, yo cojo conceptos que ustedes mismos ponen y se cuestiona. Y lo más irónico, lo más absurdo de todo esto es que si mi concepto va contra católicos, los protestantes y los evangélicos aplauden. Si mi concepto va contra los protestantes, los católicos y los evangélicos aplauden. Si mi concepto va contra los evangélicos, los otros aplauden. O sea, así son sus creencias. Ese es el nivel de sus creencias. Y me viene a decir, no, es que tú dices esto. Yo no he dicho nada. Solo te quiero explicar algo. Si van a responderme un video, chévere, respóndanme lo que digo en el video. Pero no me vengan a decir, es que tú dices. Yo no he dicho nada. Si es que respondí algún video, respondí ese video. Es totalmente distinto. Dios no existe. Dios no hace ni las cosas buenas ni las cosas malas. Así que no es que diga, es que Dios hace lo malo. No. Simplemente que como para ustedes, Dios es amor. Entonces, ¿qué tan amoroso puede ser alguien que no puede evitar algo malo a personas inocentes? Esa es la cuestión. No me digas que yo vengo a decir que Dios es bueno. Dios no existe, ni para bien ni para mal. Simplemente a ustedes, para que lleguen a las mismas conclusiones como tú mismo acabaste de llegar mientras conversaste y tú mismo te enredaste en tus argumentos. Eso es todo. Que ustedes mismos piensen
De ahí, Ajá. si quieres seguir siendo creyente o lo que quiera que seas, qué bien, qué bueno por ti. Ajá. No Sí, cambia pero en no me nada. dejaste decirte Y lo que te imagínate quería decir. una pregunta tan fácil como eso. ¿Cómo es Dios? Y me acabé de Pero dar sí, cuenta y llegué a la conclusión ¿y qué que más quieres nunca que te ustedes responda? mismos se la han hecho. No, pues yo Porque me lo es he tan hecho. variante la Ya te respuesta dije que que Dios tiene, claramente ni ustedes que mismos se lo han hecho. Dios, que nosotros somos la semejanza de Él. Por eso si vos querés preguntar de que cómo es Dios, mírate vos mismo. Listo. Perfecto. Sí. Pero si me veo yo mismo, Así, al así final de es cuentas Dios. me veo yo Así, mismo. más o menos como O sos vos, sea, así es Dios. Lo único entonces que eso, viene, me veo yo mismo, me veo yo mismo. Ah, es sí, que así es Dios. Ah, ya, así, interesante. correcto, correcto. Porque Dios no es la Entonces imagen de ya una madera claramente ni de todas un las metal. personas pueden verse como es Dios. Vayan, véanse al Claro, espejo y ustedes ahí así, verán así a exactamente, Dios. así porque Ah, Dios tiene pero voluntad. vale aclarar algo. Ustedes no Ajá. pueden hacer lo mismo que Él, pero son iguales a Dios. Súper interesante. Te agradezco mucho, Héctor, Te encanta, la te encanta conversación. manipular las palabras. Eso es una de tus Ah, artes yo. preferidas. Sí, 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 claro, tranquilo. claro, claro que sí. Bueno, lástima que no me dejaste decirte. La pregunta de esta noche, ¿cómo es Dios? Creo que hemos escuchado de todo. Véanse al espejo. Ahí está Dios. Lo último que escuchamos. Por ahí dicen, entonces soy diosa. Me imagino que sí. Mírate al espejo y ahí está. No me queda más que agradecerles. Se hizo 3 partes de este conversatorio. Las 3 partes serán subidas después a YouTube. Este contenido no está hecho para que te conviertas en ateo. Este contenido está hecho para que pienses. Y nada más, solo que pienses. Y que cuando te preguntes cosas que claramente se ven, nunca te has preguntado a ti mismo, pues ojalá con la razón, el conocimiento y la lógica busques una respuesta. La verdad me llamó mucho la atención y a la única conclusión que puedo llegar no es que sus respuestas estén bien o mal. Después de todas las respuestas que me han dado hasta ahorita tienen algún tipo de toque personal de cada quien. Y lo cual es respetable. El problema, en realidad, la conclusión que llegué es que ustedes mismos nunca se han hecho las respuestas de esa pregunta. ¿Cómo es Dios? Les han enseñado, les han adoctrinado, han seguido la simbología, pero claramente ustedes mismos, y les dejo la pregunta, hicimos 3 partes, 3 horas de conversación sobre este tema y hemos escuchado de todo. Les invito a que vean. Y después de todo, ustedes mismos se han preguntado, ¿cómo es Dios? Respóndanse ustedes mismos. Una linda noche, ateos y no ateos. Agradezco la paciencia y pido 1000 disculpas tal vez a los que no logré comunicar en el transcurso de esta noche. Como vieron, hubo muchas posiciones sobre Dios, muchas se querían salir del tema, pero necesitábamos regresar a entender, ¿no? Después de todo, como vienen a decir, es que tú dices esto. Este momento, díganlo ustedes, hagan ustedes ya. Si supuestamente yo me equivoco en mis videos, listo. Este espacio es para ustedes, para que demuestren que ustedes tienen la razón. Pero lo único que llegué a la conclusión esta noche es que quedaron más preguntas que respuestas y lo peor de todo, hay preguntas que ni ustedes mismos como creyentes se hacen. Ustedes simplemente creen por fe, que al final de cuentas no necesitan ningún tipo de demostración de ninguna manera, creen porque es lo único que les enseñaron. No sé si eso esté bien o si eso esté mal, pero simplemente a mí me demuestra que un Dios perfecto, por alguna extraña razón,
no puede manifestarse ni a sus mismos creyentes, ni a esas mismas personas que lo aceptan, como vinieron a explicarnos aquí, que para aprender de él tenemos que aceptarlo. Pero entre ustedes mismos, que son los que supuestamente lo aceptan, entre ustedes mismos no se ponen de acuerdo. Una linda noche, ateos y no ateos.